El presente comentario es para hacer una comparación del país de Venezuela con México, porque así como empezó Venezuela a entrar a un sistema socialista, México va por los mismos rumbos. Nada más que la diferencia en Venezuela es que ahí se trató de un golpe de estado al expresidente venezolano Andrés Pérez, y en México López entró de manera democrática a gobernar el país, incluyéndome a mí, que voté de buena fe, bien intencionado para que acabara con la corrupción, como millones de mexicanos lo hicieron, y que no solamente fuimos engañados, fuimos traicionados, porque López lo que quiere implantar es su cuarta transformación de México, pues cambiándolo por la Constitución Federal, de ahí que la viole de manera sistemática. Y para que sea más objetivo, yo quiero pues que vean una pequeña parte del video del dictador de Venezuela, así. Unos negocios, exprópiese. ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. Exprópiese. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese, exprópiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Expropiar un conjunto de plantas procesadoras de arroz de una transnacional que no quiere cumplir con las regulaciones nacionales. Entonces, bueno, venga acá, ven a mí que tengo flores. La expropiación de la empresa Owens, Illinois. Eso venimos trabajando hace tiempo. Hoy voy a anunciar otra. Bueno, pero es que usted tenga cuidado con lo que me responda, ¿sabe? Porque usted me está diciendo que el banco no está en venta, pero yo se lo puedo expropiar ya, inmediatamente si quiero. Como pueden observar de este video, López va por los mismos pasos, pues al haber creado su cuarta transformación, que supuestamente la anima el interés de acabar con la pobreza y proporcionar asistencia médica de calidad a los mexicanos, pues vamos para atrás, porque ha incrementado el número de pobres en más de 30 millones de pobreza extrema. Por lo que respecta a la salud, pues tuvo que llegar a arreglos con el dictador de Cuba para que le mandara 500 médicos, que porque los médicos del país no daban las medidas, lo que fue otra reverenda mentira, y además pues atacando o violando el artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo, que prohíbe utilizar extranjeros solamente en el caso de que no haya especialistas, y en el caso de México pues existen, y de excelente calidad y profesión y especialidad. Y otro aspecto que se asemeja mucho a Cuba es que está instaurando una pobreza franciscana, en donde los ciudadanos debemos de usar un par de zapatos o guaraches con una muda de ropa, aun cuando López vive en un palacio y sus hijos son una bola de parásitos que viven. El José Ramón vivía en Estados Unidos, y además ocupaba la casa gris famosa que denunció Loret, porque eso no es lo importante. Lo importante es que al propietario se dieron contratos de Pemex millonarios, o sea, el nepotismo en persona. Y así siguió López pregonando puras mentiras, haciendo un
país, manifestando al pueblo que iba a hacer las obras del Tren Maya, que para crear empleos, que Dos Bocas, que para crear petróleo, cuando ni siquiera una gota de petróleo se ha obtenido, y cuando ya las nuevas energías no son fósiles, son energías limpias. Y por lo que hace al aeropuerto, que fue su otra obra, y que los tres son elefantes blancos, no sirve para nada porque está abandonada, ni siquiera él la utiliza. Y si llegó Biden en su visita a México fue porque lo presionó López, porque López le sirve de policía a Estados Unidos para cuidar las fronteras. Nada más que ahora se le volteó el pueblo norteamericano, porque hace unos días desaparecieron o secuestraron a 4 personas norteamericanas. Y entonces, de acuerdo a la legislación de Estados Unidos, cuando haya una situación de ese tipo, pueden autorizar entrar a cualquier país para hacerse justicia ellos de propia mano. Entonces vamos a ver si es tan valientito López, porque no se les va a oponer, porque él recibe millones de dólares por servirles de policía. Y bueno, para no desviarme, el caso es que en Venezuela, por ejemplo, ahí eran los principales exportadores de café en todo el mundo, y además producían petróleo a nivel mundial. Y como este señor impuso un sistema socialista en ese país, pues le dio en la torre a la economía, porque ahorita hay aproximadamente 98% del pueblo de Venezuela que está en pobreza, y el 79% está en pobreza extrema. Y lo que sucedió en Venezuela está sucediendo en México. Miren ustedes. En función del interés nacional. Pues tenga cuidado con lo que usted me está respondiendo, ¿sabe? Funcionarios del INTI realizaron la expropiación de la propiedad del ex embajador pro Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Diego Arria. El consultor jurídico de la Hacienda calificó esta medida de ilegal y arbitraria, primero porque la figura de rescate corresponde a tierras baldías o que pertenecen al Estado, y en este caso la hacienda es propiedad privada. Segundo, porque la medida se decretó sobre la tierra y no sobre los bienes muebles. Y tercero, porque La Carolina es una finca 100% productiva. Tales como naranja, maíz, mango, café. Estamos siendo productivos, aparte que tenemos ganado jersey. Que yo mismo tostaba el café. Ahora, ¿cómo voy yo a abrir la bodeguita? Los trabajadores protestaron en las afueras de la hacienda. Algunos de ellos denunciaron que fueron golpeados y amenazados con armas de fuego durante la ocupación. Anuncio la intervención de 43 fundos que totalizan 20.200 hectáreas. Miren, lo que yo visualizo es que López, al violar sistemáticamente a la Constitución, al tener un desprecio absoluto a las instituciones, al echarle la culpa de su fallido gobierno a Calderón, que no fue una blanca palomita, fue otro sinvergüenza, y al echarle la culpa a los mexicanos que él considera como clasistas, como conservadores y que constituyen la clase media, pues es un plan para implantar su cuarta transformación. Y aquí el peligro está en que López ya avasalló al poder legislativo. Eso ya es un hecho. Él manda en el Congreso, tanto a diputados como a senadores, son sus paleros principales. Luego, tiene pendiente el INE, que no logró su reforma constitucional, pero como un RIM convenenciero, hizo una reforma a la ley del INE, la cual ya se aprobó, y sin haber estado en vigencia todavía, porque no había salido en el periódico oficial de la Federación, hizo el despido
del secretario ejecutivo del INE, y además está en puerta el despido, si no es que ya ocurrió, de más de 7, 8 mil trabajadores que van a quedar en la miseria, en la calle. Y aparte le bajó el presupuesto y ya los sueldos que ganaban los funcionarios del INE pues ya quedaron también fuera, violando también la Constitución, porque está aplicando retroactivamente la ley en perjuicio de esta persona. Y si bien es cierto que hay una ley de remuneración de los servidores públicos, pues eso no puede aplicarse retroactivamente porque López se queja de que ganan o ganaban más que pero este es un derecho que tiene todo trabajador, todo ciudadano, de pues trabajar para progresar y para ganar más. Pero así como en Venezuela empezaron a acabar con la propiedad privada y con la expropiación y luego la nacionalización de la industria eléctrica, del petróleo, de la telefonía, por ejemplo, en México estamos igual. López quiso hacer una reforma constitucional a la ley eléctrica, le falló. Quiso hacer una reforma también a la ley del INE y le falló, aunque hizo un parche a la Constitución, desde luego de manera inconstitucional, absurda, de que con esta ley él pueda manejar la autonomía del INE y hacer estupideces como eso de que los mexicanos que estén fuera del país podrán votar ya no con la credencial del INE, sino con su pasaporte o cualquier otro tipo migratorio, y definitivamente pues ya tomó el control del INE. Dios quiera que la Suprema Corte eche para abajo esta reforma, pero lo dudo, porque López tiene avasallado también al Poder Judicial de la Federación, y el Poder Ejecutivo que él detenta pues también es absoluto, viola el artículo 89 de que nada más la Constitución le permite promulgar leyes y hacer que se cumplan, y está implantando un sistema socialista como el de Venezuela, y por otro lado está buscando la forma de que los ciudadanos de la clase media sean los que supuestamente causaron el daño a su gobierno, lo cual es una falsedad, pues el fracaso de su gobierno es él mismo, porque está actuando de manera populista para llegar a un sistema socialista. Pero miren ustedes, otra parte del video. En toda esta región, ya era hora. Se calcula que en los próximos meses las autoridades ocuparán unas 17.000 hectáreas distribuidas por todo el país, principalmente en los estados occidentales del Zulia, Mérida y Trujillo. Para finalizar el año habrán sido recuperadas en su totalidad unas 300.000 hectáreas. Y espero la ley nueva para iniciar un proceso expropiatorio de la cadena Éxito. Porque no se puede permitir esto. Funcionarios del INDEPAVES ejecutaron la medida de ocupación de hipermercados Éxito en el resto del país. En el estado de Anzoátegui, el gobierno nacional realizó la ocupación temporal del hipermercado Éxito. Pues lo que pasó en Cuba, que todavía subsiste con Maduro, y que por cierto están en bancarrota porque los precios del petróleo bajaron y no tiene la capacidad económica Venezuela para dar empleo a los trabajadores, a los ciudadanos de Venezuela. No hay seguridad, como está sucediendo en México, nada más que con la diferencia de que López tiene como asesinos a sueldo al ejército mexicano y a la Guardia Nacional. Como ejemplo de lo que estoy afirmando son los 5 jóvenes que masacró el ejército en Tamaulipas,
y que quisieron acomodar las cosas para que supuestamente aparecieran como narcotraficantes. Y en fin, que López está utilizando el ejército para controlar al país, para que no rinda cuenta, porque sin el apoyo del ejército, López ya hubiera sido sujeto de juicio político en los términos del artículo 108 y 109 de la Constitución, como sucedió con otro golpista en Perú. Y en fin, que López va, pero que vuela, para cambiar la Constitución General de la República, que establece un sistema de gobierno representativo, democrático, laico y federal, por un sistema socialista con su pobreza franciscana, para que todos seamos unos muertos de hambre. Y en cuanto a la educación obligatoria de nuestros menores hijos y nietos, lo que está haciendo o va a hacer es una nueva ley contraria a los principios que animan al artículo 3 de la Constitución Federal. Para ello trajo personas de Venezuela para hacer una nueva educación, una nueva ley a cargo de un tal Marx, para que sea un sistema educativo doctrinal, o sea, quitarle a los jóvenes que actúen de manera individual. No, con esta nueva ideología, lo que quiere López es que todos los niños actúen colectivamente para ayudarse mutuamente, y les va a quitar el aspecto nacionalista del artículo 3 de la Constitución, además de que les quita el interés para el progreso, el interés para seguir luchando, para sobresalir en la sociedad. Lo que quiere López es personas o niños dóciles para que queden bien adoctrinados para el cambio de la Constitución a su cuarta deformación, le llamo yo, de México. Y es una cuestión muy semejante a lo que sucedió en Cuba, y que el actual presidente o dictador es cuate, es amigo de López Obrador, igual que el de Nicaragua, igual que el cubano. Ya todo el mundo sabe que hasta lo condecoró y los considera como los gobernantes ejemplares del mundo. Y miren, sigan viendo, por favor. Espera que en las próximas semanas la cadena pase a formar parte de la red Comerso. 9 años, y me dan 9 años de trabajo. He hecho a mi familia, he a mi casa, he hecho todo con esta empresa. No quiero perder 9 años de trabajo. No estamos de acuerdo con la medida de expropiación y queremos manifestarle al pueblo venezolano que tiene que ser solidario con nosotros, porque hoy es Hipermercado Éxito, mañana serán las demás empresas. Miren, lo que sucedió en Cuba y que todavía está vigente, está pasando en el país. Yo no quisiera que se formaran colas grandísimas de personas para comprar lo básico de la alimentación, porque López probablemente no privatice muchas empresas, porque afectaría intereses españoles, americanos, etcétera. Pero sí, López, como tiene el control de la economía, tiene el control de todo el país, pues lo que está haciendo es preparar al pueblo de México para que entremos directamente a un régimen de gobierno en donde todos seamos iguales, en donde no haya clases sociales. Por ello es que López sataniza todos los días a la clase media como conservadores, como casistas, como neoliberales. Y eso que pasó en Venezuela es lo que está sucediendo actualmente. O sea, que son dos gobiernos semejantes. Y por ello es que estoy externando mi opinión,
para que la gente no crea que es un chiste, no es una broma, es una cosa real y debemos de tomar experiencia de lo que pasaron nuestros hermanos venezolanos para que, como dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Muchas gracias.